Esta mañana, caminando por 18 de julio, veo entre la muchedumbre una pareja de longevos leyendo el titular de un diario que dice: "La maté porque era mía". La noticia continúa. El masculino la culminó ya que la víctima quiso abandonarlo luego de confesarle que estaba enamorada de otra persona. ¡Qué terrible! Pobre muchacha, exclama la señora con esa mezcla de angustia y compasión ante lo sucedido. Este mundo gira al revés, agrega el señor. Antes estas cosas no se veían. Estas cosas se arreglaban de las puertas para adentro. Consternado ante dicha expresión de indiferencia por parte del anciano, prosigo mi marcha y diviso sentadas en el pórtico de un edificio a dos mujeres que lloran. Tranquila, ya vas a encontrar otro trabajo, dice una. Es que ser trans no garpa. Una vez ya en el bar, veo en la TV un sobreimpreso con letras rojas que dice: 200.000 niños mueren por año en el mundo como consecuencia del bullying. Y para adherir una cuota más de desesperanza en contraposición a los anhelos del querido Revelato, el libro de Zaratustra que saco para leer de mi portafolio me recuerda que Dios ha muerto. ¿Será así? Puede ser. Pero les aseguro que a todos aquellos que dicen que la radio ha muerto, que el rock ha muerto, que la psicología es para los débiles, yo les digo: no. En esta hora vamos a resurgir una vez más como el fénix, y al miedo, al dolor, al flagelo, a la injusticia, al menos en este espacio, le vamos a decir bien fuerte: Motor Psico. Siempre tengo a mi lado a mi Dios, así me da más un susurro muy especial, así me da más. Motor Psico. Somos la voz de los que quieren callar, de los marginales, de los excluidos y abandonados, de las minorías, de los que no pueden dormir, de los que están enfermos y privados de libertad. De ti, conócete a ti mismo. Escucha Motor Psico. Buenas noches. Esto es Motor Psico. Somos la voz de los que quieren callar. Vuestro programa acerca de todas las temáticas que necesitan saber acerca de psicología. Nos acompaña esta noche, como siempre, en los controles Luis Benech, para darles un sonido de calidad como corresponde. Este gran músico nacional, multifacético, Luis Benech, está con nosotros hoy martes, y nosotros también estamos hoy martes en una edición especial de Motor Psico, como lo anunciaban en las publicidades de la radio, dado el feriado del 25 de agosto. Inicialmente pensábamos que salíamos, pero bueno, finalmente no fue así. Salimos hoy martes como excepción, así que para quienes están escuchando la radio los martes, los oyentes de territorio nacional que recién acaba de abandonar los estudios de Fénix, comentarles que nosotros somos un programa
que vamos los jueves a las 22 horas si es la primera vez que se están enganchando con nosotros. Así que los invitamos con mucho gusto a sumarse a la comunidad de Motorcico. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través del canal de YouTube, donde están colgados todos nuestros programas, desde el 1 hasta ahora. Allí están segmentados por temáticas. Motorcico Radio es el canal de YouTube. En nuestro Instagram, @Motorcico Radio, y en nuestro Facebook, Motorcico Radio también. Estamos en el día de hoy, martes, haciendo una edición especial de Motorcico. Saludamos a nuestros fieles oyentes: Tomás Superpro, Natalia, Eduardo, Cecilia, Luján, William, Matías, Abril, a Raúl, nuestro querido Raúl Pupo, que está allá en Punta del Diablo, muy presente, sobre todo por el invitado que tenemos esta noche que estuvimos anunciando en las redes. Quiero recordarles algo fundamental: hoy es el último programa del mes de Motorcico, hoy 23 de agosto, no volvemos al aire hasta el jueves 1 de septiembre. ¿Qué significa? Que hoy mismo hacemos el sorteo del libro Jaque al Psicoanalista, libro del autor John Katzenbach, autor de bestsellers como El Psicoanalista, libro que sorteáramos a la cuestión de 2 meses atrás. Esta es la continuación, Jaque al Psicoanalista. ¿Cómo participan? Muy fácil. Nos envían ahora un WhatsApp que es gratis, algo es gratis, 098-281-539. ¿Para qué? Para llevarse este libro gratis también. Así que nos envían ahora un WhatsApp 098-281-539 diciendo en un mensaje de texto: quiero el libro, y tienen grandes chances, grandes posibilidades de llevárselo. Luis, como este es un programa que busca la promoción y la prevención en salud, ¿qué te parece si le damos a nuestros oyentes los siguientes consejos? ¿Sentís que tus problemas te sobrepasan? ¿Sufrís de ansiedad? ¿Ataques de pánico? ¿Perdiste a un ser querido y no podés seguir? ¿Te sentís incomprendido? ¿Que casi nada vale la pena? Tal vez sea momento de pedir ayuda profesional. Brindamos atención psicológica de manera empática y profesional para todas las edades. Comunicate por WhatsApp al 098-281-539 y agendá ahora mismo tu primera sesión. Nombrando a Motorcico te asegurás un arancel bonificado durante todo el tratamiento. ¿Anotaste? 098-281-539. La atención psicológica que necesitas. Porque sé que te puedo estimular. Gaia, jabones artesanales. Creamos productos de forma natural y artesanal. Con amor y respeto por la naturaleza, elaboramos jabones y productos para el cuerpo, mente, espíritu y medio ambiente. Nuestra producción es local, sustentable, eco, biodegradable, orgánica, sin parabenos y sin gluten. Gaia Jabones Artesanales es ideal para sets de regalos empresariales, souvenirs para baby showers, cumpleaños de 15, bodas y para cuidarte a ti. Hace tu encargo al 098-323-109 o pasa por nuestro local en Canelones 2159, esquina Requena, Parque Rodó, Montevideo. El jueves es 25 de agosto y el programa de hoy y el invitado de hoy están ligados a esta fecha. Luis, ¿quién presenta el tema de hoy, por favor? El tema de hoy es presentado por Consultorio Psicológico. ¿Querés empezar psicoterapia? Envía un WhatsApp al 098-281-539. ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces si soy un árbol podado? Si somos cantos rodados, si somos las cicatrices, si somos los infelices que no son de ningún lado. ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones?
Sopita de gansos. Sopita de gansos. Sopita de gansos. ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de migrados, hijos de una dictadura. Es decir, somos basura sin futuro ni pasado. Nuestro programa de hoy se titula ¿Cuáles son nuestras raíces? Por eso escuchábamos recién a La Tabaré con su clásico Las Raíces, tema que le gusta mucho a Claudio en Solimar, que lo está escuchando con su hermano Gabriel. Un saludo para ambos. Ahora se preguntarán ustedes por qué en un programa de psicología aludir a este tema. Como psicólogos que adherimos y tenemos en nuestra caja de herramientas, en términos de Michel Foucault, al psicoanálisis, resulta inexorable de alguna manera hacer una revisión histórica. Por ejemplo, cuando un paciente llega a un consultorio psicológico, hace una revisión de sí, es ineludible ir a la historia del sujeto. Bueno, entendemos que esta misma modalidad podría ser empleada en términos colectivos, en términos de nación en este caso. He remitido varias veces en programas anteriores de Motorcico a esta cuestión que hasta el cansancio la reitero semana tras semana, que tiene que ver con los procesos de conformación de subjetividad. ¿Qué es esto de la producción de subjetividades? Bueno, alude básicamente a las diferentes formas de construcción de significados, de interacción con el universo simbólico, cultural que nos rodea, las maneras que tenemos de sentir, de percibir, de pensar, de conocer, las modalidades que tejemos en nuestros vínculos, los modelos de vida también, los estilos de relación con el pasado, con el futuro, las formas de concebir la articulación entre el individuo y el plano colectivo. Es parte de los procesos de autoconstrucción de los seres humanos a través de sus prácticas sociales. Podemos identificar prácticas sociales eficientes en lo que es la modelación de la subjetividad. Por ejemplo, el lugar asignado al sujeto en el universo simbólico del grupo de referencia. Las prácticas, modelos también, matrices de relación que predominan en el ámbito privado, fundamentalmente en los microgrupos, las familias también. Prácticas y matrices vinculares, predominantes a nivel público, como son las instituciones, los criterios de prohibición y permisibilidad, que tienen que ver básicamente con la relación que tejemos con la norma social, ¿verdad? Lo que tiene que ver también con las imágenes, los modelos que circulan a través de los medios masivos de comunicación, y hoy en día tenemos que considerar indudablemente a las redes sociales con todo lo que conlleva este tema de las redes. Estas prácticas y discursos de alguna manera operan en la construcción de subjetividad, básicamente por mecanismos que tienen que ver con la asunción de roles, la asignación de roles y lugares también. La modelación, que incluye tanto modelos que alimentan el proceso identitario como matrices vinculares que modelan estilos de relación. El aprendizaje, que hace a los efectos de las experiencias vitales sobre las estructuras actitudinales de los sujetos, modelos, experiencias, contenidos culturales con que las personas cuentan para alimentar y sostener su proceso identitario. Provienen de redes de contención social, tradiciones culturales, niveles de integración laboral y educativa también, así como las modalidades de ejercicio de la ciudadanía y de las políticas públicas. En la producción de subjetividad, como siempre decimos, la cultura adquiere una gravital importancia. ¿Por qué? Porque es articuladora de alguna manera entre el plano individual y el colectivo, lo psicosimbólico también y lo sociohistórico,
a lo cual aspecto fundamental a tener en cuenta y analizar en este programa, en esta edición de hoy de Motorcico. El tema que escuchábamos hoy remitía a cuáles son nuestras raíces. ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados?, decía Tabaré Rivero recién. Para responder, o al menos llegar a una aproximación de todo esto, voy a presentar a nuestro invitado, al querido profesor de historia, amigo de la casa, Juan Carlos de la Rosa. Bienvenido a Motorcico. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Bien, bueno, con gusto. La idea es que te sientas cómodo en este formato, fuera del aula, digamos, aunque sé que hay muchos estudiantes que te deben estar escuchando también. Juan Carlos, en 2 días se celebra el 25 de agosto, feriado que uno lo ve en el calendario, uno toma un calendario, y lo que ahí figura es que está en rojo, es decir, no se trabaja. Fundamentalmente los uruguayos copados no trabajamos ese día. Muy bien. Y dice otra cosa más abajo: Día de la Independencia, a secas. Pero antes de llegar al 25 de agosto pasaron cosas, como hablábamos fuera del aire. Refrescanos, por favor, cómo fueran los años previos al llegar al 25 de agosto, porque, como bien sabemos, los que nos hemos formado en ciencias sociales, y la historia no es la excepción, no son compartimentos estancos, ¿verdad? Que llegó el 25 de agosto y bueno, y la independencia. Antes hubieron cuestiones, un contexto que facilitó ese proceso. Sí, yo creo que la historia de nuestro país tiene como una gran complejidad al definir una fecha formal para definir la independencia del país. Digo, si entráramos a discutir, podríamos poner en escena 4 fechas diferentes. En primera instancia, el proceso artiguista marca un pueblo organizado, armado, autónomo, en construcción. Hay incluso en el debate de la década del 20, cuando se empieza a reconstruir nuestro pasado, la década del 20 del siglo XX estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la década de 1920, Sí. La década que se conoce como el centenario, digo, es donde se empieza a construir el relato histórico sobre nuestro pasado. Digo, lo cual es una tarea bastante compleja por lo difícil de nuestra historia. Tenemos como primera fecha, podríamos decir que fuimos independientes con el artiguismo. ¿Cómo sería eso? El artiguismo, con su proyecto de Liga Federal, va a tener en funcionamiento una provincia, la provincia oriental, que funciona en forma autónoma bajo la figura de José Gervasio Artigas, que incluso va a ser el protector de los pueblos libres cuando se conforme la Liga Federal para enfrentar el centralismo porteño. Y en los hechos, ya en el año 13, las instituciones del año 13 hablan de la total independencia de la provincia del Imperio Español. Y en los hechos funciona como una organización, como un pueblo que actúa de manera independiente y que decide democráticamente, digamos, entre comillas, la democracia de la época entendida en el contexto histórico, pero que es libre. Es un pueblo libre, reunido y armado. Hay un libro de historia que tiene exactamente ese título, y podríamos decir que esa podría ser la fecha de independencia, la fecha de la declaración de las instituciones del año 13. Como un primer esbozo de esta conceptualización de, al menos este pedazo de tierra, pensarse en términos independientes, en este caso del Imperio Español, y bueno, posteriormente de los otros imperios que estuvieron en la vuelta, ¿no? Portugués. Es que ahí viene una de las primeras contradicciones de nuestra historia. Nosotros somos parte de una organización más grande y compleja, que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuya capital está en Buenos Aires. Las instrucciones son para el Congreso que se va a realizar en Argentina. Una de las condiciones expresas del artiguismo y del federalismo es que la reunión sea fuera de Buenos Aires.
Y comienza la lucha que va a ser típica en la región, en la zona del Río de la Plata, entre federales, en la idea de un federalismo, la idea de un modelo similar al que aplica Estados Unidos en sus constituciones, las constituciones estaduales. Hay mucho de la constitución de Massachusetts en lo que son las ideas artiguistas y las formas organizativas, y la idea de un poder central desde Buenos Aires. Va a ser el conflicto que va a marcar a la región más allá incluso de 1830. De ahí vamos a tener después todo el conflicto que conocemos con el nombre de la Guerra Grande, etcétera. La región va a demorar en afirmarse y en construir en concepto de una nación única y unificada, tanto en lo que va a ser la historia argentina como en la nuestra. El artiguismo lamentablemente fracasa. Es conocido la ida de el éxodo. No tanto el éxodo es un momento dentro del artiguismo, la derrota total del artiguismo y los intentos orientales por recuperar este territorio de la dominación portuguesa. La famosa cruzada de los 33 orientales a la playa de la Graciada, que marca como símbolo el intento de recuperar la provincia oriental. Y es en ese contexto que llega en el año 25, la fecha que estamos festejando, la declaratoria de la independencia, pero que va a ir unida también a la intención de este pueblo de volver a integrarse a las provincias unidas del Río de la Plata. Es independencia, unión y pabellón, sí, esa las tres leyes fundamentales. Como la síntesis, pero meses atrás, al 25 de agosto de 1825, se da algo que me interesa que hagas un poco alusión, que hablábamos en los pasillos de Fénix, Ayacucho, ¿no? Los meses previos, ¿no? Como que creo que fue lo que terminó de impulsar a aquellos orientales emigrados que estaban fundamentalmente en Buenos Aires, Simón del Pino, ¿no? Manuel Oribe, La Valleja y el hermano, todo ese conjunto de patriotas que estaban allí, ¿verdad?, que, de alguna manera después toman la posta. Los diarios de la época mencionan, yo te comentaba recién, fiestas en Buenos Aires de 3 días seguidos con Ayacucho. Pero contanos un poco más de Ayacucho. ¿Qué simboliza Ayacucho? Sí, Ayacucho va a simbolizar el fin de la dominación española en la región. Indudablemente una de las provincias que estaría integrado, y así está explícito en la declaración del 25, es la idea de que conformamos parte de lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata. O sea, para decirlo claramente, nosotros todavía éramos parte de una unidad geográfica que nos incluía en el actual territorio de la Argentina. Y también incluía parte de lo que es hoy Paraguay, las Misiones, ¿no? Parte de Bolivia, ¿no? Sí. O sea, era como más extenso, no era solamente como Argentina. Mucho más extenso. Y algo del sur de Brasil, ¿no? Algo del sur de Brasil. Es la idea que viene... de la patria grande. De Bolívar, de la Bolívar. Patria grande. Aunque Bolívar tenía una visión un poco negativa de lo que era el federalismo, que era la idea predominante, por lo menos en la provincia oriental, en el artiguismo. Bolívar lo consideraba la mejor forma organizativa, pero consideraba que los pueblos de América no estaban preparados, lo manifiesta en la Carta de Jamaica. El hecho es que cuando parece que se logra el objetivo, nuestro territorio es invadido por los portugueses. Por los portugueses. Vamos tan manos de los portugueses, y entonces hay que recuperarlo. De ahí el empuje hacia recuperar lo que faltaba, que era la provincia oriental.
Vamos a ir, Luis, si te parece, a una breve tanda y nos vamos a meter de lleno después con Juan Carlos en el 25 de agosto y en la síntesis y en todo lo que deja, ¿verdad? Y el motivo de festejo en este próximo jueves. Vamos a la pausa y ya venimos con más Motorcico. Recuerden que estamos en los últimos minutos para participar del sorteo por Jaque al Psicoanalista, libro de John Katzenbach que se va hoy de la radio. ¿Cómo hacen? Envían un WhatsApp al 098-281-539 diciendo quiero el libro. 098-281-539 y se llevan Jaque al Psicoanalista al final, sobre unos minutos antes de las 23 horas. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Motorcico. Pero qué linda noche para comer unas pizzas. ¿No sabes a quién pedir? Llama ya al Bar Papiros, porque Papiros te ofrece desde hace más de 20 años las mejores pizzas, por porción, por metro, pisetas, lo que quieras, y un fainá de novela. Y lo mejor de todo, a unos precios increíbles. Llama ya al 2408-3561 o al 094-009076. También podés venir a disfrutar de nuestro magnífico local de 18 de julio 2092, esquina Joaquín Requena. ¿Querés unas pizzas? Tu única opción es Papiros. No pierdo nada. ¿Sentís? ¡Qué delicia! Sí, ese olor a bizcochos recién salidos, qué rico. Vamos a entrar. Sí, es que no podés dejar de entrar. Cada vez que pases por Canelones Casi Polié, vas a quedar atrapado en el rincón. Sí, en el rincón del pan. La panadería del barrio Parque Rodó que tiene tradición y frescura. Un proyecto familiar realizado con la calidez que corresponde y que se ve reflejado en la alta calidad de sus productos. Los mejores panes, bizcochos y mercadería del ramo están en el rincón del pan. También podés encargar tu catering para fiestas al 2402-1622. El Rincón del Pan, Canelones 2182 Casi Polié. Stonel, con más de 25 años en el rubro, te garantiza las mejores soluciones a tus problemas informáticos. Cableados, instalación de porteros eléctricos, cámaras de vigilancia, soluciones Wi-Fi, reparación, mantenimiento y comercialización de PCs, notebooks, impresoras e insumos informáticos. No dudes en comunicarte al 096-103-082 o visita nuestro local en Canelones 2069, Casi Pablo de María, Parque Rodó, Montevideo. Seguimos presentando Motorcico. Siguen llegando los WhatsApp al 098-281-539 con la palabra quiero el libro por Jaque al Psicoanalista de John Katzenbach. Estamos en vivo hoy martes 23 de agosto en una edición especial de Motorcico para quienes recién se enganchan con el programa. Estamos tratando la temática cuáles son nuestras raíces con el profesor Juan Carlos de la Rosa, profesor de historia. Juan Carlos, estábamos hablando del 25 de agosto ya, 25 de agosto que trae como síntesis algo que vos anunciabas hoy, la ley de unión, la ley de independencia, la ley de pabellón. ¿Podemos ir de lleno a eso, por favor? Vamos de lleno a eso. Primero una breve aclaración. El intento de recuperar la provincia oriental de la ocupación portuguesa y brasilera después, ya había fracasado 2 veces, año 22, 23, hay intento y tienen que refugiarse en Buenos Aires. El 25 permite afirmar la lucha más firmemente. Y conquistadas batallas fundamentales, en Florida se declaran las leyes, que son las 3 leyes fundamentales. En primera instancia se declara
la total independencia de la provincia oriental de cualquier tipo de dominación, en este caso específicamente la dominación brasilera. Ahora, hay dos leyes más que van como en conjunto, digo, y que a lo largo de la historia han sido polémicas en cuanto a su interpretación, sobre todo la segunda. La segunda declara la intención, en la medida que somos independientes y que actuamos como independientes, que nuestra voluntad es la de seguir perteneciendo a las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea que volveríamos a unirnos a lo que es la actual Argentina, para que quede claro. Para porque hay mucha gente escuchando. Sí. Repetí eso, por favor. Estás diciendo que no nos independizamos como Uruguay. No, todavía Todavía noción de no. un país independiente con un nombre propio, una constitución propia, no está planteada. Digo, en ningún momento de ese proceso histórico la intención es la formación de un país independiente. Eso se va a dar después. Bueno, es parte vamos a de este tener proceso histórico. Seguramente hay algún error en la impresión de los calendarios en este país, ¿viste? Porque están acá, yo tenía un calendario y decía Ley de Independencia. Caramba, Ley de Independencia, mi país. Pero bueno, y estamos diciendo que nos íbamos a integrar al país que más rechazamos de todo, puede ser, al que siempre lo catalogamos como lo peor de todo. Ese en el fútbol, en todos lados, pero que después miramos los productos culturales de ese país. Bien, me queda bastante claro por dónde. Capaz que a alguno en la casa no le queda, pero bueno. Siempre hemos tenido una rivalidad con lo que es Argentina y es posible que esa rivalidad tenga que ver con lo profundo de nuestra historia. Digo, ya desde la época colonial y parte explicativa de esa rivalidad tiene que ver con la competencia portuaria entre Buenos Aires y Montevideo. Puerto Esa natural. lucha de puertos Sí, y esos dos puertos enfrentados van a marcar de alguna manera en una lectura del pasado una diferenciación. Esa diferenciación es parte, solo un componente de la construcción de lo que va a ser nuestro relato histórico. Totalmente, porque tenemos que tener un antagonista, ¿no? O sea, no hay un Nacional sin un Peñarol, por ejemplo, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente. Nos definimos, nuestra identidad también se define por el contrario, indudablemente. Y también hacíamos mención, cuando hablaba contigo, que hay un hecho que vos lo podés transmitir mejor a la audiencia de Motorcico, indudablemente, pues sos la persona formada al respecto, pero hay un momento que luego vuelven a invadir, justamente perdemos esa independencia, entre comillas, a los meses después, ¿no? Que vuelve a tomar Brasil, y ahí hay como como que Buenos Aires se lava las manos de alguna manera, ¿no? Hablábamos hoy. Buenos Aires tiene sus propios ritmos políticos y hay mucho entusiasmo al principio con la integración de la provincia oriental, porque todavía priman las ideas federales en Buenos Aires que un año después van a fracasar. Y de alguna manera el desgaste de la lucha, esa lucha que queda estancada, vamos a hablar casi de 3 años, para que se llegue a un proceso de independencia total. De alguna manera nos van abandonando. De alguna manera pasamos a ser un problema donde decide y pelea el pueblo oriental, pero que van a decidir desde afuera, van a decidir brasileros, porteños, y va a aparecer la presencia de Inglaterra, que se va a ofrecer como mediador. Antes de llegar ahí, pues nos quedó un punto, pues si no después Sí. lo perdemos. Era la ley de unión, la ley de independencia y la ley de pabellón. Pabellón. Eso mismo. La ley de pabellón es como el intento de identificarlos de alguna manera, de darle un símbolo, digo, de ahí lo simbólico también, de darle un símbolo a nuestra provincia. Digo, símbolo que tiene los colores del artiguismo todavía. Exactamente. Y con blanca, horizontales, ¿no? Blanca, punzó y celeste. Y celeste. Y ahí es libertad o muerte. Libertad o muerte. La sigla. Bien. Ahora sí, volviendo a lo que estábamos hablando recién. Esta cuestión de Buenos Aires como en una cuestión de
de desentenderse de alguna manera, y la presencia de otras naciones. En este caso hablabas de Inglaterra. Llega Inglaterra a estos lares con claros objetivos, indudablemente, ¿no? Inglaterra, para que podamos entenderlo claramente, es el equivalente en la región de lo que después sería la presencia norteamericana o lo que se ha hablado del imperialismo norteamericano. Nuestra zona estaba dominada por una potencia extranjera poderosa, que era Inglaterra. Comercializábamos materia prima con Inglaterra. Su centro de operaciones en la región y los intereses de los comerciantes locales estaban vinculadas a Inglaterra. Incluso el proceso de independencia veladamente tiene la presencia inglesa en toda la región. Inglaterra ve un desgaste en estas luchas, con un puerto importante, con una región productiva. Estamos hablando de cueros básicamente, y Inglaterra va a insistir, entre otros motivos, económicamente necesita la paz en la región, pero también viene con una serie de ideas que tienen sus orígenes en el Congreso de Viena de 1815, Sí. y que tiene que ver con la libre navegación de los ríos interiores, que es lo que se estaría dando en este caso, si surgiera una nación pequeña e independiente. También surge la idea de un estado tapón, que de alguna manera ya lo había experimentado Inglaterra en Europa, y que es un pequeño país entre dos grandes naciones, en este caso lo que va a ser la Argentina y lo que era Brasil. Uh-huh. Y entonces la insistencia diplomática, Lord Ponsonby va a insistir en pacificar esta región. Ahora, lo interesante es que más allá de la actuación de un oriental, Trapani, la convención se va a realizar sin representantes orientales. En definitiva, el 4 de octubre de 1928 1828 es la decisión y se firma una convención preliminar que después no tiene continuación, de ahí convención preliminar de paz, preliminar que termina siendo definitiva. La idea, la aceptación, tanto de los interesados en el reclamo del territorio, ya sea brasileros o argentinos, de la creación de un Estado independiente. Así que, 4 de octubre de 1828, Convención Preliminar de Paz, podemos decir que ahí nace lo que hoy conocemos como República Oriental. Ahí surge la idea de una República Oriental del Uruguay independiente de las dos naciones que estaban en conflicto, Argentina que estaban en conflicto, que reclamaban este territorio, y es el origen del Uruguay como tal. Como tal. Bien, Luis Benech, ¿me estás escuchando? ¿Tenés un calendario a mano ahí? Ahí entre todos tus papeles. Fíjate ahí, por favor, 4 de octubre. Calendarios de acá. ¿Qué dice el 4 de octubre? Salí al aire si querés, ¿eh? Podés salir al aire. Día martes, pero te lo marcan rojo, dice algo. Bárbaro. Uruguay, made in Uruguay. No más palabras, su señoría, como dice en las series norteamericanas. Nada. ¿Alguien sabe qué es el 4 de octubre? Nada. Sin embargo, 25 de agosto, sí, y debe haber algún motivo para esto, evidentemente. Nos podemos preguntar exactamente por qué. Y el tema es que la construcción de la nación como tal, la idea de nación tiene que integrar a la mayoría de los habitantes de un territorio, básicamente también en hechos que ocurren en el territorio. No concibe como fecha importante o constructora de ese relato histórico que es la nación, la Convención Preliminar de Paz. Digo, si bien existen visiones de historiadores que plantean el tema, en la década del 20, cuando el país tiene que definir
un relato histórico unificado que nos integre a todos, va a integrar 2 fechas en discusión, 2 fechas que van a estar en ambas cargadas de significado ideológico. Por un lado el 25 de agosto y por el otro lado los defensores de fecha como fecha fundamental del 18 de julio. Que es la jura de la Constitución. Que es la jura de la Constitución que marca el comienzo de la vida independiente del país. Antes de meternos ahí, ahora bien, yo te pregunto a vos como profesor de historia, ¿qué opinión tenés? ¿Hay una cuestión de no hablar del 4 de octubre, ni siquiera muy poco con los chicos en el aula de primaria, capaz que lateralmente en secundaria? Ni hablar que la gente que se forma en historia como vos obviamente ya se mete más de lleno porque es su campo, su disciplina, pero hay una cuestión como vergonzante porque lo que estás diciendo de alguna manera encubre una intención de Inglaterra de crear un país por beneficio propio. Eso es lo que estás diciendo. Están creando un país para pacificar, pero para pacificar para tener la libre navegación de los ríos, para comercializar sus productos. Hay una cuestión de herida narcisística, te lo diría en términos psicológicos, de no hablar de eso. En parte sí, pero también responde a otra necesidad que tiene un pueblo y es la construcción de un relato. Los hechos históricos y la memoria sobre el pasado no necesariamente son lo mismo. Los hechos históricos marcan que el verdadero comienzo de nuestra nación es con la Convención Preliminar de Paz. La construcción de una memoria colectiva es otra cosa. Es otro proceso. Y decías algo muy importante hoy fuera del aire que me llamó la atención, nunca lo había pensado desde ese lugar. En la Cruzada Libertadora, después en el 25 de agosto, eran orientales de todos lados, ¿no? O sea, todos juntos estaban, ¿no? Esa unión, ¿no? Que después, bueno, a futuro marcó una ruptura en el país entre lo que fueron blancos y colorados, ¿no? Y la sociedad, que tanto se habla de grieta ahora, bueno, más grieta que esa en su momento, qué mejor ejemplo, ¿no? Como que ahí se veían que estaban todos juntos peleando por lo mismo, ¿no? Es que la construcción de relato histórico en común tiene que unificar, tiene que ser de alguna manera un relato que unifique, y entonces ahí toma significado en nuestra historia que aparezca un momento en que se pueda tomar como punto de inicio fundacional de nuestra esencia como nación, algo que nos excluya. Digo, en los hechos en el pasado, Montecaseros era una fecha significativa. Era una fecha significativa porque era la derrota de Rosas. Indudablemente ese relato, que ese relato liberal y colorado, no puede ser el punto de partida de la construcción de una identidad, porque excluiría a la mitad. Digo, el momento que se va a elegir para ese relato es en el momento en que caudillos, los que van a ser caudillos posteriores en nuestra historia, están peleando unificados. Lavalleja, Rivera con el abrazo de Monzón. Rivera había sido comandante de dragones, era la máxima figura en la campaña a cargo de los brasileros. Se integra a la lucha por la independencia. Es el momento que unifica. Podemos decir que en un territorio específico, en esta provincia, orientales, más allá de lo que va a ocurrir en el futuro, están construyendo una lucha por la libertad.
Digo, y de ahí que tome significado como elemento para la construcción de este relato histórico. Es una construcción de un relato, vos mismo lo estás diciendo. Sí. Y bueno, y también contextualicemos el aspecto sociohistórico en el momento en el cual justamente se estaba tratando de construir en el centenario una identidad con un prócer. En realidad la idea del prócer Artigas, prócer del Uruguay, cuando en realidad nunca pensó que esto iba a terminar siendo el Uruguay. Él luchaba justamente por la integración de este pedazo de tierra a las provincias del Río de la Plata. Esas contradicciones que nos marcan ya del vamos, como también los rasgos identitarios, como nacionales nacidos en un proceso de contradicción, como los sistemas conscientes e inconscientes, diría Freud, en una constante lucha, ¿verdad? Algo de eso me parece que hay. Pero yo me pregunto, ¿por qué ni siquiera una mención, si es la fecha original, al 4 de octubre de 1828? ¿Por qué pensás? Porque una cosa es que que le demos este significado que vos traés de la unión, que en el 25 de agosto mancomunadamente los integrantes de distintas ideologías estaban luchando por una independencia en común. Pero de ahí a silenciar, ningunear el 4 de octubre, porque esa es la fecha. Es interesante, en la década de 1920, es el momento en que la nación, incluso a nivel parlamentario, comienza esta discusión que es nueva, que es bastante particular en la historia de nuestro país, y que es la creación de un relato histórico sobre nuestro pasado. Uno de los creadores del relato oficial, Pablo Blanco Acevedo, sí, va a construir un relato donde hay muchos errores históricos, hay muchos errores de interpretación histórica, y con una cosa en particular, más que reconstruir la historia, hace como una especie de alegato judicial que convenza, como el argumento cuando quiero demostrar una inocencia. Uh-huh. Esa es la línea que va a seguir Pablo Blanco Acevedo para poder construir este relato. Un relato que metodológicamente es armado de esta manera, con independencia de la verdad histórica. Entonces Pablo Blanco Acevedo toma el momento y le da gran importancia al 25 de agosto, al tema de la independencia, pero deja casi como desaparecido, como que no tiene importancia lo de unión. Es un momento interesante también en la historia del país, el momento en que se reconstruye este relato. ¿Y no estamos en una posibilidad hoy en día de reconstruir un relato ya en el prácticamente bicentenario del Uruguay? ¿No se lo han planteado la gente de tu palo, de tu disciplina? Historiadores. Mira, no son temas de café estos. Creo que entraríamos en las mismas contradicciones que tuvieron en 1920. En 1920 básicamente había dos tendencias hacia el relato, dos matices. Uh-huh. Por un lado, los conservadores van a formar una asociación patriótica, van a fomentar un relato inspirado en el 25. Un relato inspirado en el 25 que sería la tradición desde la cual partimos, y por lo tanto, como es la tradición y es evolutiva, es un relato que no deja mucho margen a la transformación, al cambio. Sin embargo, en esa época el vallismo con toda su presencia, va a elegir el 18 de julio. ¿Por qué? Porque como punto inicial una constitución, un acuerdo, un compromiso entre orientales y que logran una ley para empezar a funcionar, permite la modernización, permite el cambio, permite una serie de modificaciones, una serie de propuestas que no están presentes en la tradición. Y por lo tanto van a tener que negociar ambos, y lo habían negociado un poquito antes con la Constitución de 1917,
y por lo tanto ya las acusaciones de las guerras civiles, etcétera, habían quedado como en el pasado, van a tener que construir un relato que van a tener que masificar, masificar en escuelas, liceos, en símbolos para que todos incorporemos. Digo, y de alguna manera nuestra historia hoy tiene las dos fechas como síntesis de esas dos visiones de país que ya existían y que pasarían si quisiéramos construir un relato hoy. Seguramente tuviéramos dos visiones muy diferentes. Es interesante lo que acabas de comentar, porque justamente tiene que ver con la construcción del discurso. Y vos fíjate qué interesante el discurso que se ve hoy en día. Yo te contaba hace un rato, de desprestigio, no por todos, a ver, no me gustan las generalizaciones, pero hay buena parte del colectivo que dice, bueno, ¿para qué estudiar historia? ¿Para qué en Motorcico están hablando hoy de historia? Los otros días, charlando con una joven estudiante de la Universidad de la República, se me quejaba de que tenía como asignatura la materia Historia de la Universidad. Furiosa porque había perdido un examen, un parcial, una prueba de Historia de la Universidad. La trancaba a seguir. No me va a servir para nada, me decía. ¿Para qué si en mi desempeño práctico esto no lo voy a aplicar? ¿Para qué quiero saber la historia de la universidad? Yo me preguntaba, la historia de la universidad donde ella está estudiando, paradojalmente, que tiene que ver con su identidad. Es como mínimamente no saber, bueno, de dónde uno viene, sus antepasados. Es parte de la esencia, la incapacidad de análisis crítico, ¿sí? De la peligrosidad de creer todo lo que nos digan. Vos que trabajás con estudiantes directos, ¿cómo ves esto? Desde muchos sentidos, la vida humana viene de atrás. Digo, podemos decir que somos parte de una genética, podemos decir que somos parte de una historia del lugar que nos tocó nacer por casualidad, que vamos conformando identidades en un contexto social que tiene también su pasado. Entonces, si desconocemos eso, si no sabemos quién somos, no sabemos quién somos como nación, como pasado, como construcción. Los pueblos son construcciones, con errores, con aciertos. Es como que si una persona no se conociera. Totalmente. No podría crecer o no podría decidir porque no se conoce. Cuanto más se conoce un ser humano, es más proclive a la búsqueda de un camino de perfección, de aciertos. Lo mismo ocurre con las historias. Si uno olvida de alguna manera su pasado, y esta puede ser una frase media cliché, pero es verdad, está como un poco condenado a repetirlo. Sí. Hace un tiempo atrás trabajábamos con un grupo de compañeros, de colegas, el tema de los campos de concentración durante el nazismo. Y leíamos filósofos que planteaban que la educación y la lectura de ese pasado, de ese dolor que implicó el pasado, y algunas pautas culturales que habían permitido ese tipo de comportamiento como el que tuvieron los nazis, tienen que ser erradicados. Digo, que es la única manera de no repetirlo. Digo, y volvemos al mismo lugar, la educación como ejercicio de la memoria, como reconstrucción de lo que pasó para no repetirlo, para tener un punto de partida de construir algo mejor. Y entonces quien desconoce sus raíces es como un árbol que está en peligro de caer. Totalmente. Y aparte de esta cuestión de sensibilizarse con lo que pasó también, ¿no? Porque el sensibilizarnos con una temática, con una problemática dada, nos permite ponernos en el lugar del otro, algo que hacíamos alusión en la edición pasada de Motorcico cuando hablamos del tema de ponernos en el lugar del otro, el tema de los límites, ¿verdad? Bueno, también tiene que ir totalmente ligado a eso. Hablabas hoy de la identidad de una nación.
¿qué procesos, sé que es muy amplia la pregunta, pero capaz que te hago muchas preguntas en una, qué procesos sociohistóricos a tu modo de ver tuvieron lugar para conformar los rasgos identitarios de la uruguayidad? Rasgos como por ejemplo la nostalgia. Mañana se celebra la fiesta de la nostalgia, festejamos la nostalgia, algo que a priori por definición no sería motivo de festejo, es como que ir a festejar, ponernos tristes pero festejarlo al mismo tiempo. Celebramos la nostalgia, también esta cuestión de... Muchos colegas no les gusta esto de trasladar los padecimientos individuales a lo colectivo. A mi modo de ver esto dice mucho de la lectura que yo hago como psicólogo. No sé qué pensás vos al respecto. Mira, yo creo que nuestras características como nación o uruguayés tienen indudablemente que ver con procesos históricos. Nuestro país en gran medida en los comienzos del siglo XX, incluso desde antes, va a recibir un gran aluvión de migrantes. Emigrantes que vienen buscando mejor suerte, mejor vida que la que tenían en Europa. Sobre todo españoles, italianos, aunque llegan de diferentes lados, ¿no? Llegan rusos, llegan lituanos, llegan sirio-libaneses. El proyecto ballista es muy integrador, es muy cosmopolita. Y de alguna manera en esa combinación entre la migración que llega a Montevideo y que después se va extendiendo por el país y los criollos, hay una construcción de un carácter, de una identidad particular que indudablemente tiene como peso el extrañar al lugar de origen, lo que se abandonó, lo que se dejó atrás. Digo, de ahí que se hable o se habló durante mucho tiempo del uruguayo tristón, del uruguayo triste, del tango, el tango como marca identitaria de identidad de nuestra cultura rioplatense. También hay una matriz que viene del interior, que no lo podemos olvidar y que está muy construido en base a los sectores dominantes del medio rural, que fueron imponiendo un disciplinamiento, que fueron terminando con el gaucho, con una cultura indisciplinada, que también podía ser parte de nuestra identidad perdida. Digo, uno ve un monumento al gaucho el 18 de julio y la parte esencial es un gaucho en lucha, pero el soporte es un gaucho domesticado, es el gaucho con su familia, con un arado. Digo, algo que indudablemente es el relato de lo que se transformó, un campesino, un peón rural. Digo, ya no el gaucho como espíritu del pasado. Hay sectores minoritarios que han tenido que pelear el espacio para estar representados en nuestra cultura, como el sector de afrodescendiente y todo el reconocimiento que ha tenido en los últimos años. Hay voces que empiezan a emerger lentamente y que hablan de una identidad indígena que en algún momento se consideró inexistente. Nuestro país era la Suiza de América porque no tenía indígenas y ahora esas voces parecen venir del pasado a reclamar. Hay unos estudios muy interesantes en torno a eso de López Más. Y entonces son construcciones que van uniendo diferentes maneras de ser en uno solo. Tema que da para seguir tratándolo porque es sumamente amplio y una hora no nos da para nada. Voy a comunicarles que ya tenemos ganador. Me acaba de mandar mensaje tío Archie. Tenemos ganador del libro Jaque al psicoanalista. La ganadora, pues, mujer, es Mariana. Mariana, ganaste el libro Jaque al psicoanalista. Así que vamos a combinar por WhatsApp. Seguramente lo voy a dejar acá por la radio y te lo va a entregar Luis Benech. No sé si será Luis Benech, pero alguien te lo va a entregar. Todos quieren conocer a Luis Benech. Puede ser Federico, Javier o Pablo. Sí, también Pablo Barbosa, Federico Lima. Sí. Javier Caraballo. Javier Caraballo, claro, sí. El cuarteto de Nos.
Así que alguno de esos chicos, de esos buenos muchachos, citando a bandas, te puede llegar a entregar el libro. Después combinamos en serio, Mariana, contigo cómo va a ser la entrega del mismo. Gracias por participar, a ti y a todos los que han participado y se han tomado el tiempo de seguirnos en las redes. Recuerden que estamos en @motorcicoradio en Instagram, en Facebook nos buscan como fanpage Motorcico Radio, y en nuestro canal de YouTube están subidos absolutamente todos los programas de Motorcico desde el día 1 a la fecha. Canal Motorcico Radio. La idea que los escuchen, que los compartan o que hagan lo que quieran, pero que los muevan. Se pueden suscribir también allí en el canal de YouTube. Esta edición especial de Motorcico la disfruté mucho, espero que vos también, Juan Carlos. Muchas gracias. Por supuesto que sí, ha sido un placer. Por venir, por tomarte el tiempo. Un abrazo grande a Raúl, que está allá en Punta del Diablo, así que pronto lo tendremos por acá también. Y nos encontramos el próximo jueves 1 de septiembre, empezando el mes de la primavera, acá en Motorcico, en una nueva edición de Motorcico. Buen descanso el jueves para los que no trabajan, y bueno, los que trabajan, a meterle, que eso se trata. Un abrazo, buena semana, nos estamos viendo pronto. ¿Sentís que tus problemas te sobrepasan? ¿Sufrís de ansiedad? ¿Ataques de pánico? ¿Perdiste a un ser querido y no podés seguir? ¿Te sentís incomprendido? ¿Que casi nada vale la pena? Tal vez sea momento de pedir ayuda profesional. Brindamos atención psicológica de manera empática y profesional para todas las edades. Comunicate por WhatsApp al 098-281-539 y agendá ahora mismo tu primer sesión. Nombrando a Motorcico te asegurás un arancel bonificado durante todo el tratamiento. ¿Anotaste? 098-281-539. La atención psicológica que necesitas. Porque sé que te puedo estimular. Papelería y santería de los talleres. Llevamos más de 50 años sirviendo a nuestra comunidad estudiantil. Realizamos impresiones, fotocopias, encuadernaciones. Contamos con artículos escolares y liciales de primera calidad y con una amplia gama de artículos religiosos. Nuestra misión es servirte de lo mejor que hay en plaza. Visítanos en Maldonado 2136, Casi Requena, Parque Rodó, Montevideo. O comunicate al 2408-3839. Papelería y santería de los talleres. Nacimos para servirte. Y eso no estaba en los planes de ninguno de los dos. Y eso no estaba en tus planes. Me pides paciencia, te pido perdón. Y así pasó, pero no sin dejar huella, una nueva edición de Motorcico. ¿Te gustó el programa de hoy? Pero recuerda, el mejor programa siempre es el siguiente. Por eso te invitamos el próximo jueves 22 horas a sintonizar Radio Fénix en el 1330 AM para hacer el mejor programa de nuestras vidas, para hacer Motorcico.